Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente con otro video de Path of Exile, y en esta ocasión analizaremos un poco la nueva skill Forbidden Rite. El funcionamiento de la habilidad es un tanto simple, pero podría involucrar muchas mecánicas a la hora de crear una build sólida. Forbidden Rite es muy parecida a Blazing Salvo, de hecho los tags son básicamente los mismos. Lanzas una orbe a un área seleccionada y explota al impactar, pero en el caso de Forbidden Rite, lanza proyectiles adicionales a los enemigos cercanos. Además, toma un porcentaje de tu vida y Energy Shield máximo para añadirlo en forma de daño, y te causa daño de caos en base a tu vida y Energy Shield máximo. Primero hablemos del comportamiento de la skill. No sé si los daños se enciman, pero podemos ver en el vídeo que al utilizar la habilidad contra un solo objetivo, esta lanza un proyectil adicional, lo cual básicamente duplicaría el daño y haría de esta skill algo bastante fuerte. Eso en caso de que más de una explosión pueda golpear un mismo objetivo en un mismo uso de la habilidad. Entre las gemas de soporte que figuran en el vídeo podemos ver Controlled Destruction, Spell Echo, Void Manipulation, Pinpoint si no me equivoco, y Energy Leash. Se me ocurren muchas maneras de utilizar esta habilidad, pero vayamos desde el principio. La habilidad requiere nivel 16, pero por nada del mundo utilizaría esta habilidad como starter. Esta habilidad está muy enfocada al endgame y necesitas de muchas mecánicas para hacerla viable. Principalmente la resistencia al caos, dado que la skill te causa daño basado a tu máximo HP y Energy Shield. Entonces una de las cosas más obvias es jugar con la Keystone Chaos Inoculation, que nos hace inmunes al daño de caos. Y efectivamente nos quita los efectos negativos de la habilidad, pero muy probablemente no explore su máximo potencial, ya que la mayor parte del daño añadido viene del HP. Así que veamos algunas otras opciones. Una opción interesante sería un Inquisitor con Pious Path, que nos daría la opción de escalar tanto HP como Energy Shield, otorgándonos una gran regeneración para combatir los efectos negativos. Si lo combinamos con Corrupted Soul, aumentaría nuestro daño y mejoraría las defensas generales contra todo el daño que no sea de caos. La joya única Corrupted Energy también es interesante, pero ten cuidado ya que en combinación con Corrupted Soul nos daría débiles al daño físico. Además, el Inquisitor tiene algunas pasivas interesantes como Instruments of Virtue, que nos otorga Battle Mage, Regius Providence en caso de que quisiéramos ir críticos, o Instruments of Zeal, que nos otorga Fanatism y tiene un estilo de juego muy particular. Divine Flesh es una de las mejores defensas del juego, y junto a Forbidden Rite podría tomar un rol importante ya que nos aumenta la resistencia máxima al caos. En combinación de Eldritch Battery podría llegar a ser un poco más interesante, ya que a Forbidden Rite no le interesa si tu Energy Shield está protegiendo tu vida o tu mana, solo la cantidad máxima de este. De esta manera podríamos utilizar todo nuestro mana pool para reservar más auras. Shavron's Wrapping sería la opción obvia para una build low life, nos permitiría usar una mayor cantidad de auras y creo que explotaría un poco mejor su potencial a comparación de Chaos Inoculation. Pero otra opción interesante para una build low life o híbrida sería The Ivory Tower. Las mecánicas son distintas y más enfocadas a ascendencias como Hierophant o Trickster. Estas ascendencias también podrían construir una build alrededor de Mind Over Matter para mitigar el daño, e incluso agregar The Agnostic, que a pesar de remover nuestro Energy Shield, la supervivencia aumentaría drásticamente. El Hierophant, por su parte, tiene Sanctuary of Taos y Divine Guidance, que aumentarían nuestra supervivencia y nuestro daño, e Illuminated Devotion, que nos otorga inmunidad a ailments elementales, lo cual será muy fuerte en esta liga debido al nerf a los frascos. Por otro lado, el Trickster tiene Whip of the Arcane y Patient Reaper, que nos da un sustain enorme, Swift Killer como utilidad y Escape Artist en una build híbrida sería muy bueno. Por supuesto la Cultist también tiene lo suyo, tiene mejoras increíbles al daño y una posible resistencia al caos bastante grandes, así como mejoras a las maldiciones o Energy Shield en caso de que quisiéramos ir Low Life o Chaos Inoculation. No sé cómo la skill vaya a interactuar con trampas o minas, lo más probable es que no añada daño adicional ya que las minas no tienen HP o Energy Shield, pero en caso de que funcionaran el comportamiento es muy similar a Blazing Salvo, así que ya nos podemos dar una idea. Además, es probable que los proyectiles adicionales se basen en la proximidad a las minas o trampas. Los tótems, por su parte, me parecen una propuesta interesante, ya que fácilmente podrías tener múltiples tótems con más de 10.000 de vida cada uno, lo cual aumentaría mucho el daño.
pero morirían rápidamente a causa del daño del caos, a menos que agregues unas cuantas Cluster Jewel con Ancestral Preservation, que otorgan una gran cantidad de vida junto a mucha resistencia al caos. Y bueno, estas son las interacciones que se me vienen a la mente. Si conoces de alguna otra, déjala en los comentarios. Espero que les esté gustando esta serie de vídeos cortos. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.